El mensaje de ahora voy a predicar la mitad a mediodía y la otra mitad por la noche. Y valdría la pena pues que usted estuviera presente en ambos servicios. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Y si alguien me regala aire. Colosenses capítulo 1, versículo 9. ¿Está conmigo? Me dice amén. Uy. Si ya lo encontró o si no lo ha encontrado, mire enfrente, ahí lo tiene. Amén. Eso es. Quiero que me conteste para estar seguro que está despierto, bien despierto. He titulado al estudio de este día, Inteligencia Espiritual. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Estamos en el capítulo 1, versículo 9. Si usted se da cuenta, en el versículo 7 está hablando de Epafras, ¿ok? Y el apóstol Pablo dice que Epafras vino y les contó todo acerca de la iglesia en Colosas. Entonces Pablo dice, desde que Epafras vino y nos contó lo que estaba pasando con ustedes, entonces el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos a Epafras hablando de ustedes, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y ¿qué más? Inteligencia espiritual. De eso quiero hablar en este día. Inteligencia espiritual. Vamos a pedirle entonces. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a tener el conocimiento tuyo, la sabiduría que tu palabra nos habla y lograr obtener esta inteligencia espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy en día se habla de inteligencia emocional. Es la capacidad que tiene una persona de entender, de reconocer y de manejar sus emociones y las de otras personas. Se habla de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que es la rama de las ciencias de la computación, que se ocupa de construir sistemas cada vez más inteligentes, la famosa inteligencia artificial, como nuestros teléfonos, ¿verdad? Inteligentes. Les decía en Cuba, el problema es que los teléfonos inteligentes cada vez nos hacen más bobos a nosotros, ¿verdad? Porque, o sea, el teléfono es más inteligente y nosotros más brutos. Porque yo me acuerdo cuando usted tenía que aprenderse un número de teléfono, pues. Y no importa cuántos números tenía, ¿verdad? 604-215-03. Hoy no. Hoy usted le pregunta cuál es el número de su casa. Es que como aquí solo dice home, no lo sabe. O sea que el teléfono lo que le enseña a usted es usar el dedo, ¿verdad? Y saber cuál es el que tiene. El teléfono es muy inteligente y nosotros, ¿verdad? Que Dios nos bendiga. Se habla de una inteligencia múltiple también, que es un modelo. Es un modelo nada más. La inteligencia múltiple dice que el cerebro no consta de un solo elemento, sino que de varios elementos que se activan dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la situación. Por eso es que si usted va a usar la matemática, entonces se activa esa área de la matemática. Si usted va a utilizar el idioma, se activa esa área del idioma o del lenguaje, etc. Por eso es que se ha diversificado y se habla de inteligencia musical, ¿verdad? Para que usted pueda apreciar la inteligencia musical. La persona puede ser un poquito retardada en un montón de áreas, pero en cuestión de música es una excelencia, ¿no es cierto? Se habla de inteligencia artesanal, artística, etc. Y bueno, ¿qué es la inteligencia? Los diccionarios la definen de un montón de formas, ¿ok? La capacidad de entender, la capacidad de asimilar, de elaborar información y utilizarla para resolver problemas, es entre otras cosas. El diccionario de la Real Academia Española la define como la capacidad para entender o comprender, o la capacidad para resolver problemas. De acuerdo a la etimología, a la raíz de la palabra, si se utilizan las dos cosas que la componen, que sería en este caso intelligere, intus y legere, significa entre
una cosa y escoger, entre y escoger. Y se deduce también que la persona que sabe que decidir entre estas cosas y escoger lo mejor es una persona inteligente. También la inteligencia está ligada a otras funciones mentales, como la capacidad de percepción, por ejemplo. O que hay personas que se desconcentran con mucha facilidad, ¿verdad? Y luego también inteligencia, aquellas personas que tienen esa capacidad de memoria. Usted debe haber conocido a gente, yo he conocido personas que tienen una mente fotográfica. Yo tenía un amigo que era una cosa increíble, pero una cosa increíble. Con ellos uno no puede estudiar. Yo no podía estudiar con él porque él leía el libro una vez y ya estuvo. Y lo leía platicando con uno y tomándose un café y contando chistes en medio, pero lo leía y se le quedaba todo. Y uno que es un poquito así, ¿verdad? Un poquito más interesante, entonces tiene que leerlo 5 veces y no tiene que hacerle ningún ruido a nadie, porque si no, no se le queda ni papa. Bueno, eso es. Me gusta esto, la capacidad de analizar y entender algo para luego usar esa información y lograr así un objetivo. Y usted sabe, se mide con el IQ, que es el índice de coeficiente intelectual. Pero se dice que tiene muchísimo que ver con la capacidad que tiene la persona de analizar circunstancias y de tomar la mejor decisión. Por ejemplo, por decir una cosa, por decir cualquier cosa, usted se quiere subir al techo de su casa. Usted sabe que hay varias maneras de subirse al techo de su casa. Entonces ahí es donde entra la inteligencia, ¿verdad? Una persona va a decir, no, para subir al techo de la casa hay que utilizar una escalera. Pero no, aparece otro y dice, no, una pita. Tiremos un lazo, ¿verdad? Y comencemos a ver con otro. Dice, no, agachate, me voy a subir encima de ti, ¿verdad? Y bueno, dependiendo de la manera como la persona quiere lograr ese objetivo. La Biblia nos dice que es la inteligencia. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 9, versículo 10, la palabra del Señor dice, Proverbios 9, 10, el temor de Jehová, escucha esto, iglesia, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, escuche, y el conocimiento del Santísimo es el ¿qué? La inteligencia. Ahora, estoy hablando en base a este libro, no en base a filosofías huecas que enseña este mundo, no lo que piensan los científicos, sino lo que piensa Dios. De acuerdo a esta palabra, que es inspirada por Dios, dice que la inteligencia tiene que ver con el conocimiento que usted tenga de Dios. El conocimiento que usted tiene del Santísimo, eso dice la palabra, esa es la inteligencia. Y no solamente eso, en Job 28, 28, dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y mire qué más, y el apartarse del mal, la inteligencia. Otra definición de inteligencia, apartarse del mal. La persona que conoce la diferencia. La Biblia enseña que se adquiere inteligencia con la palabra de Dios, lo que significa que en este día, si usted me ofrece su atención completa en este día, dice la palabra del Señor en el 109 de los Salmos, versículo 104. Salmo 109, 104. Salmo 109, 104. Mejor se lo leo. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, dice la palabra. En el Salmo 119, perdón, papá, la culpa es mía, no es tuya. Estoy hablando de inteligencia, que conste. Pero yo quería saber si ustedes, ¿me entienden?, están poniendo atención, ¿verdad? Así es. Y cuidado, porque acuérdense que las ovejas son el reflejo del pastor, así que más vale que tengan mucho cuidado. De tus mandamientos se ha adquirido ¿qué? Inteligencia. Estoy hablando de inteligencia y ojalá Dios quiera que al salir en este día de la casa de Dios salgamos, el que no tiene inteligencia, que salga inteligente. Y el que es inteligente, que salga más inteligente todavía. Porque de tus mandamientos se ha adquirido inteligencia. Entonces, escúcheme esto, no es inteligente que usted venga a la iglesia y se quede fuera del templo. No es inteligente que usted venga a la iglesia y esté jugando con su celular a la hora que se está predicando la palabra. Eso no es inteligente. Porque la palabra dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Cuando usted va a un lugar y pone atención y escucha la palabra del Señor, de ahí viene la inteligencia.
La Biblia enseña en Proverbios 4:7, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. El problema es que la inteligencia no la venden en la esquina. La inteligencia no está en Metrotown. De tus mandamientos se ha adquirido inteligencia. La Biblia también enseña que habrá un día donde Dios pondrá pastores que apacienten al pueblo del Señor de una manera inteligente. Jeremías 3:15 dice la palabra: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y déjeme decirle esto, yo me incluyo en esta situación, que Dios nos ayude a todos, ¿ok? Pero lastimosamente, no en todos los púlpitos donde se predica el Evangelio de Jesucristo hay inteligencia. No en todos. No en todos. La Biblia nos enseña que Jesucristo fue inteligente. En Lucas capítulo 2 versículo 47 dice: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Todos los que le oían se maravillaban de la inteligencia de Jesucristo y se maravillaban de la respuesta del Señor. En Efesios capítulo 1 versículo 8, la Biblia enseña que Dios nos ha dado inteligencia. Escuche esto: no hay cristianos bobos. Dice la palabra que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y ¿qué más? E inteligencia. Ahora, si usted llegó tarde a la repartición, es por decisión propia, es por decisión suya. Por eso yo voy a hablar esta tarde acerca del entendimiento de la palabra, y voy a hablar esta tarde también acerca de lo que es el discernimiento. ¿Cómo aprender a emitir un juicio en todas las circunstancias? ¿Cómo saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Por qué tanta gente toma tantas decisiones equivocadas hoy en día en la vida? Cuando esta palabra está diciendo que Él nos ha hecho sobreabundar, porque si alguno es falto de sabiduría, la Biblia dice, lo declara: pídala a Dios y Él se la va a dar, dice la palabra. Y hay decisiones que son, ahora fíjate, e insisto en eso, estoy hablando en base a la enseñanza de la Biblia, en base a la enseñanza de Dios. Si fuera Jesucristo mismo el que estuviera aquí enfrente, ¿qué nos estuviera diciendo Jesús? Usted pone su inteligencia o pone su manera de pensar delante de Jesús. Y dice: bueno, pero es que para mí, pero es que lo que yo creo, pero es que lo que yo pienso, salen sobrando delante del maestro esas cosas. No es inteligente, iglesia, poner otra cosa en primer lugar en lugar de Dios. No es inteligente. Hace unos días me encontraba con una persona, bueno, allá en Cuba, y le decía: bueno, usted, le dije, yo fui a la iglesia y yo nunca lo vi. No, me dijo, es que yo me la paso trabajando. Y le dije yo: usted debe tener mucho dinero, porque si se pasa toda la vida trabajando, quiere decir que tener muchísimo dinero. No, me dijo, yo no tengo. ¿Usted le llama a eso ser inteligente? Porque los mandamientos de Dios nos hacen inteligentes a los cristianos. Y cuando la palabra del Señor dice que el primero y más grande mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios por encima de todas las cosas, eso es lo que hay que seguir. Cuando dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas yo me voy a encargar de añadírtelas, eso es inteligencia. Pero cuando yo cambio la palabra de Dios, cuando cambio a Dios por cualquier otra cosa, porque eso es lo que mi carne me está enseñando, eso no es inteligencia. Ahora, el versículo con el que comenzamos habla de inteligencia espiritual. Esto no es inteligencia ni emocional, ni comparativa, ni múltiple, ni artificial. Estamos hablando de inteligencia espiritual. La Biblia enseña que Dios nos ha dado, bueno, también ha dado inteligencia en letras y la ciencia, como el caso de Daniel. En el capítulo 1, versículo 17, dice que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en todos sueños. Entonces, yo quiero hablar acerca de 3 características de la inteligencia espiritual. Y voy a dedicarme a la primera en los minutos que me quedan. Y las otras 2 en esta noche, después de la Santa Cena. La primera a la que quiero referirme es a la voluntad de Dios. El conocimiento de la voluntad de Dios como producto de ser inteligentes espirituales.
Porque mis queridos y amados hermanos, si usted ya pasó un rato en el Evangelio, usted se da cuenta que lastimosamente no todas las personas con quien nosotros convivimos y compartimos tienen inteligencia espiritual. Es más, no todas las personas tienen inteligencia, punto. ¿Por qué? Porque vemos personas que cometen un error una y otra vez. La tendencia a hacer las mismas cosas siempre. La tendencia de un pueblo de no querer someterse a las palabras del pastor que les instruye, creyendo que el pastor lo está haciendo para sus propios beneficios. ¿De qué manera me beneficio yo de que usted esté en la casa de Dios todos los días domingos? Si, aunque usted no venga, guess what? I'm gonna be here. ¿Y qué? ¿Lo hago porque este es mi trabajo? No. Lo hago porque Dios me llamó a hacerlo. Antes de yo servir al Señor, yo pasaba en la iglesia todos los días. Yo era cucaracha de iglesia. Antes de yo servir a Dios, antes de yo recibir un salario por ser pastor, yo estaba en la iglesia todos los días. Y yo me doy cuenta que el bus en el que me subía, la guagua, el autobús en el que me subía, tenía una sola dirección para el culto. Y algunas veces iba para la iglesia y me preguntaba a mi familia: ¿para dónde vas? Para la iglesia. Me decía: pero hoy no hay nada. Yo decía: no importa, a ver a quién me encuentro. Y siempre me encontraba otros que pensaban igual que yo. Entonces siempre había algo. Ahí estaba el pastor de los jóvenes, ahí estaban otros muchachos. A ratito ya había relajo, esos relajos espirituales, ¿verdad? Porque en Cuba relajo es malo. Ya había relajo. Vámonos al McDonald's, vamos a platicar, y arreglábamos el mundo. Y luego en la noche de la clase de seminario, le decía al pastor: pero es que yo no he pagado, hermano. Y dice: vos metete, yo le voy a decir al hermano encargado que vas a escuchar la calle. Y ahí pasábamos todo el día. Quiero hablar acerca de la voluntad de Dios como una de las características de inteligencia espiritual. El conocimiento de la voluntad de Dios. El conocimiento. Cada día veo cristianos batallando con la voluntad de Dios. Y cuando me refiero a la voluntad de Dios, he descubierto que hay dos tipos de cristianos. Acuérdense que estoy hablando de inteligencia. Uno es aquel que definitivamente no conoce la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque no viene a lo que viene. Yo les he dicho a ustedes, es tan importante, incluso lo he predicado por 25 años. Hermano, no se acueste tan tarde el día sábado. Va a amanecer cansado el día domingo y no va a poder entender el mensaje que Dios tiene para su vida. No es inteligente que se vaya a rentar 5 películas el sábado. Ay, ahí va usted, inteligente en Hollywood, ¿verdad? Para acostarse a las 3 de la mañana. Y aquí usted está. Y terminó el culto. ¿Y qué? ¿Qué te pareció el servicio? No, bueno, a mí siempre me gusta cómo habla el pastor. Bonito. Bueno. ¿Y qué se llevó? ¿Qué se llevó? Entonces hay cristianos que desconocen la voluntad de Dios para su vida completamente. Y luego están aquellos que son los menos inteligentes, que a pesar de conocerla, caminan por donde ellos quieren caminar. Aquellos que saben que eso no es correcto. Aquellos que saben que ese camino está empedreado. Ese camino va a ser difícil caminarlo, pero lo saben. Saben que esa relación que tienen en este instante con quien están viviendo no es correcta y no será aprobada por Dios jamás en esta vida ni en la próxima. They just don't care. Y eso es una rebelión abierta ante Dios. Es una rebelión abierta ante Dios. No es que la ignore, la conoce. Yo no tengo que pararme cada domingo aquí frente a ustedes para decirles: hermano, dice la palabra del Señor, no dejando de congregarse, venga a la iglesia, acérquese a la... Yo ni debería decir eso. Eso usted debería saberlo, porque congregarse es ser inteligente. Usted: pero es que yo no voy a la iglesia y me va bien. Según usted, arrieros somos y en el camino vamos. Platiquemos en unos años a ver cómo le va. Porque no es posible. Pastor, ¿y usted en qué se basa a decir lo que dice? Que simple y sencillamente no es posible que usted esté en lo correcto y que Dios esté equivocado.
Por eso es que somos profetas los pastores, por el conocimiento que tenemos de esto. Y no me gustaría decirle pruebe, porque no sería inteligente probar. Cada día vemos cristianos tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. Yo le voy a enseñar cómo emitir juicios en esta noche. ¿Cómo saber si moverse de un trabajo para el otro? ¿Cómo emitir ese juicio? ¿Cómo saber quién tiene la razón y quién no? ¿Basado en qué? De acuerdo a la enseñanza de la Escritura. Ahora, recuerda, a la carne le encanta dar consejos. Personas toman decisiones basadas en la carnalidad para satisfacer su carne más que la voluntad de Dios. Usted quiere hacer algo, va a tomar una decisión. Sí, pero es su carne la que se lo está diciendo. ¿Es Dios quien le está hablando a usted en realidad? ¿Es Dios quien está hablando? ¿Ya tomó en cuenta usted la voluntad del Señor, que es buena, es agradable y es perfecta? En 1 de Pedro 4:2 dice la Escritura: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los malos pensamientos de los hombres, sino conforme a la voluntad del Señor. En Efesios 5:17, ponga atención, iglesia, a ese versículo. Yo que usted lo subrayara como lo tengo yo acá. Dice la palabra: por tanto no seáis, ¿qué? Insensatos. Dígame, ¿qué otro sinónimo podríamos encontrar de la palabra insensato? Necio. ¿Qué más? Uy, todo eso. Y dice: no seáis insensatos, sino, hermano, ponga atención, si no se ha entendido de cuál sea la voluntad del Señor en todas las áreas de su vida. Todas. No sea insensato, dice la Escritura, si no se ha entendido. Está hablando de inteligencia. Y ya le dije que de acuerdo a la definición es entender. Si no echamos un vistazo a nuestro pasado, todos los errores que hemos cometido, ¿por qué han sido usted? Por tanta insensatez. Y muchos aún teniendo el conocimiento de la palabra de Dios. Una persona vino a hablar conmigo. Y a veces uno comete tantos errores, ¿verdad?, por bocón. Y venía una señora, una chica, y la señora tenía el baby en sus brazos. Y le digo a la señora: mire usted, señora, tan joven y con una hija bien grande y un hijo bien pequeño. De bruto, ¿verdad? Y dice ella: no, dice, si este es mi nieto, ella es mi hija, este es el niño de ella. Y usted mira a la niña y acaba de terminar de dejar la pacha, ¿me entiende? O como dicen en México, la mamila. Pero eso le da a usted la idea de seguir haciendo preguntas. Porque la muchacha Lucía, quizás de unos 14 años más o menos. Y bueno, se alejaron las personas y ya la señora comenzó a llorar. Comenzamos a platicar. Y me dice la muchacha de 14 años. Yo le digo: mija, ¿hace cuánto conoces al Señor? Y ella me contestó esto. Me dijo: yo nací en el Evangelio. Y usted se da cuenta que hay mucha gente que nace en el Evangelio, pero el Evangelio no nace en ellos. Y como dijo alguien por ahí hace tiempo, usted puede nacer en el garaje de un carro y eso no significa que usted sea carro, ¿verdad? Usted puede venir a la iglesia todas las veces que usted quiera, pero si usted no le ha entregado su vida a Cristo. Me estaba contando uno de los hermanos que entre las personas que estaban al frente recibiendo a Cristo, una señora dijo: no, si yo lo hice esto hace un año. Pero entonces, ¿por qué está aquí? Porque siento la necesidad. Es decir, hay muchas personas que están así. La Biblia nos manda a ser entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos en su voluntad. Recordemos, Dios es un padre. Y hermanos, un papá siempre quiere lo mejor para sus hijos. Siempre. Da instrucciones, da indicaciones. Mira, cuidado con esto, cuidado con lo otro, cuidado aquí, cuidado allá. ¿Por qué? Ya lo vivimos nosotros. Dios es un padre sabio. Y Él quiere lo mejor y dice: no seas insensato. Vas a tomar decisiones. Cuidado, especialmente cuando tus emociones afloran. Porque entonces la carne se te vuelve consejera. Yo voy a dejar esto, voy a dejar lo otro. En el matrimonio, cuando nos emocionamos por alguna situación, por algún problema, ¿sabes qué? Ni voy a ser el primero ni el último en divorciarme. Así es que si te quieres ir, andate, que por eso está bien grande la puerta.
¿Qué es eso? ¿Voluntad de Dios o carne? Usted está casado. ¿Es voluntad de Dios o es carne? Cuando Dios quiere que vivamos bajo su voluntad. ¿Cuántas veces? Por eso es que mire ese dicho del mundo por ahí que dice que entre hermanos y casados nadie mete su mano. Pero es tan cierto usted. Porque hay matrimonios, yo lo he vivido en 30 años, que yo voy a la casa y se están golpeando y tirándose cosas. Y usted dice, qué barbaridad. Y 3 semanas más tarde, pastor, le cuento que estoy embarazada. Y todavía usted le pregunta, ¿y de quién? O sea que después de la penqueada que le dio, para alegrarse, mire, qué manera de consuelo. ¿Y cuántos hijos tiene? 7. 7 penqueadas, 7 hijos. Debemos ser inteligentes en el conocimiento de la voluntad de Dios. Usted como cristiano debe decir, yo conozco la voluntad de Dios. Yo conozco la voluntad de Dios. Yo conozco la voluntad de Dios. Una esposa le dijo al esposo, ya no quiero ir más a la iglesia. Y esta es la manera como el esposo manejó la situación. Y le dijo, ok. Entonces le dijo, entonces el otro domingo, ¿a dónde vamos? Y el esposo le dijo, vamos, me suena orquesta. Si la que no quiere es usted. Yo tengo iglesia, le digo, siempre he tenido mi iglesia. No, pero es que yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, estoy de acuerdo aquí, no estoy de acuerdo allá. Y el esposo le dijo, ¿y usted quién es para estar de acuerdo con todo? Si ni servir quiere. No, entonces va a ir usted solo. Pues si eso es lo que usted quiere que yo vaya solo, yo voy solo. No se preocupe. Ya va a aparecer una hermanita por ahí, ¿verdad? Y el primer domingo dice hermano, no vino ella. ¿Y vos qué hiciste? Agarré a mis hijos y me vine. Dice que le dijo, hágame un favor, me alista a mis hijos, por favor. Me los voy a llevar yo. Me alista a mis hijos, por favor, que aquí yo soy el que digo que son las cosas que se hacen. Usted quiere irse por otra iglesia, váyase. Y ni me va a preguntar, le digo a la esposa, ¿a cuál iglesia me va a ir? Usted váyase donde usted quiera. Hágase mormón, hágase Hare Krishna, usted lo que usted. Vamos a ir al. Entonces yo le digo al hermano, pero ¿de dónde te sale eso? Dice, pastor, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos nosotros a andar cambiando de iglesia en iglesia? Esta es la iglesia donde nacimos nosotros. Me decía Alejandrito que todavía tiene sentimientos cuando pasa frente a la iglesia metodista, ¿es verdad? Todavía tiene sentimientos. Dice, porque ahí crecí yo. Y le digo, si ahí conocí a tu papá yo dirigiendo los himnos en esa iglesia. Y ahora por una señora que cambia de emoción. Y le voy a decir una cosa inteligente el hermano. Porque el Señor, así como va a encontrar defectos en esta, va a encontrar defectos en otra. Y va a encontrar defectos en otra. Y va a encontrar defectos en otra. Porque no existe la iglesia perfecta. Y usted conoce cuál es mi consejo, ¿verdad? Si usted quiere ser parte de la iglesia perfecta, ¿qué tiene que hacer? Muérase. Y allá en mi rancho todavía le agregan el chis ahí. Muérase, chico. Porque allá está, la única iglesia perfecta está en el cielo. Aquí abajo, ni papa, mano. Tal vez puede encontrar defectos distintos. Pero de que lo va a encontrar, se lo garantizo. ¿Y qué fue lo que pasó? La señora se fue a saber para dónde. Ella mencionó y mencionaron un lugar. Y cabal, 2 domingos más tarde, le llegó contando al marido, ay, usted no sabe el relajo que hicieron en la iglesia hoy. Y mire, para colmo, 2 hermanas estaban peleando, le dijo. No, dijo, para esa gracia mejor me quedo donde estoy. Y yo le digo, como quería saber, ¿me entiende, verdad? Y le digo, ¿y qué le dijiste? Y me dijo, no le dije nada, pastor. Ya el 3er domingo ya vino conmigo. Ay, qué bueno. Pero si hubiera sido un de esos señores flojos, mandilones, ¿me entiende? Que ni le va ni le viene, porque es la mujer la que manda en su casa. Que no tienen el sacerdocio que Dios les ha dado. ¿No vamos a ir de esta iglesia? Vámonos, pues. Van a terminar, como digo, en la católica, como dijo aquel, poniendo un santito otra vez en su casa, no importa. ¿Cómo conocer la voluntad del Señor? No seáis insensatos, dice la Escritura.
Ahora fíjate, bueno, pastor, y usted me está hablando de hacer la voluntad del Señor. Sí, primero de conocerla, de entenderla, de que usted pueda decir como hijo de Dios, es que eso no es la voluntad de Dios. Por años y años y años yo me he sentado de frente a personas y vienen a eso, a consultar al pastor. ¿De dónde saco yo la información para decirle, papá, es que no me parece que eso sea la voluntad del Señor? ¿De dónde? Del libro sagrado, del libro sabio. En Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios, ponga atención a este versículo, mira. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace ¿qué? ¿Qué significa eso? Es más factible que Dios escuche a una persona que hace su voluntad que a una que no. Si no, véalo usted como padre. Véalo usted como padre. Es más factible que un padre escuche más a un hijo que le obedece que a uno que no. Más factible. Y no quiero dar ejemplos, ¿verdad? Porque está Pachito el río. En Efesios 1:9 me encanta esto. La voluntad de Dios no es algo que esté escondido, hermano. La voluntad de Dios no es algo que tiene que irse usted para el Himalaya, tiene que irse usted para algún monte, a algún lugar allá en la India a buscar a uno de esos sabios. Dice el versículo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. En el Antiguo Testamento era un misterio, nadie sabía nada. Hasta que vino Cristo, fue a la cruz del Calvario, murió por nosotros. Entonces tenemos conocimiento de todas las cosas. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él nos ha dado a conocer su voluntad. En todas las áreas de nuestra vida, los solteros, la voluntad de Dios, la persona que usted está dating en este instante, esa relación que tiene por internet, ese enamoramiento cibernético que usted tiene, ese viaje que está planificando para ir a conocer a esa persona. Yo no quiero ser aquí de apachar todas las cosas, si eso no sirve, no va a funcionar. No quiero decir eso. Tengo testimonios de situaciones que han funcionado. Estoy diciendo, use el entendimiento. A eso me estoy refiriendo. Use el entendimiento. Reconozca que el corazón es perverso. Reconózcalo, entiéndalo. El corazón es perverso. Este corazón tiene inclinaciones pecaminosas. Este corazón se inclina hacia situaciones que no son correctas. En momentos, en circunstancias, en situaciones dadas. Usted comienza a hablar tonteras y a ofrecer cosas. Hay que aprender a conocer a uno mismo. Y usted está armando viaje para ir a conocer al susodicho que le he dicho que tiene 28 años y va a resultar un viejo de 104. Dios da a conocer su voluntad. En Hechos 22:14 dice la palabra, mira, me encanta. El Dios de nuestros padres te ha escogido, hablando de Saulo de Tarso, para que conozcas su voluntad. Ay, hermano, mira, eso es una cosa maravillosa. Y usted puede decir, vendo mi casa, no la vendo. Esa es la voluntad de Dios. Señor, quiero conocer tu voluntad. Y hablar claro con eso. Ese Señor, ponme un obstáculo, por favor. Ponme un obstáculo. Quiero conocer, quiero saber que fuiste tú el que te pusiste en medio. Quiero saber, Señor, que fuiste tú el que mandaste a esa persona a hablar conmigo. Quiero conocer tu voluntad, porque tú das a conocer. Ahora, eso sí, si usted le va a pedir a Dios conocer su voluntad, por lo que más quiera que sea para obedecerla. Pastor, y yo tengo problemas conociendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo puedo hacer? Bueno, por eso estamos hablando de inteligencia. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor. 12:2. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, nosotros somos lo que aprendemos. A las cosas que nos exponemos en la vida, esas son las cosas que tenemos guardadas en el cerebro. ¿Verdad? Y
El que es hijo de carpintero, pues quiere ser carpintero. Y el que es hijo del bombero, quiere ser bombero. Y aprendió, si a usted le gustan esas cosas, en muchas oportunidades los hijos quieren cambiar. Pero bueno, en este caso usted dice, yo no entiendo eso. Yo me topé con una persona, hace poco estábamos con Hawk platicando con este señor, allí en Cuba. Y yo le dije, es que mire señor, usted para poder entender lo que le estoy diciendo, primero tiene que desaprender todo lo que sabe. Porque hay gente que se ha metido, tengo la palabra, pues no la puedo decir, tanta cosa en la cabeza, que usted lo hace un erudito. Hay gente que tiene esa habilidad. Yo he conocido personas en tantos lugares que me dicen, me encantaría hablar con usted toda una noche. Yo le digo, a mí no. A mí no. ¿Por qué? Porque yo tengo ese discernimiento. Yo digo, usted es el tipo de persona que sabe un poquito de todo en la vida. I don't care. Y usted me va a venir a hablar de que los indios del Himalaya, que va a venir a hablar que el Popol Vuh, what do I care? Si lo que yo quiero es hablar del Evangelio de Jesucristo, a eso me han mandado a la vida a mí. A ver, ¿qué es lo que piensa usted de Popol Vuh? Me dijo, vamos a tardar 3 meses hablando del asunto. Y hay gente que tiene esa capacidad, que conocen un poquito de todo y pueden impresionar a medio mundo. Yo no estoy ahí para impresionar a nadie ni que me impresionen. O le abre su corazón a Cristo, lo recibe como Salvador personal, and then who's next? Un día me dijo una señora en Tampa, la trajo la hija creyente, la señora, de esas señoras que conocen el mundo esotérico y la energía, la polar, la eléctrica y un montón de cosas. Y hablamos un ratito nada más. Y me dijo, yo a usted me lo quisiera llevar a mi casa, me dijo, porque tengo tanto que hablar con usted. Y yo le dije, yo no me quisiera ir con usted. Capaz que me le pone tranca a la puerta. ¿Y cómo salgo de ahí? Yo le digo al pastor, no. Entonces, ¿cómo puedo hacer? El versículo es más que claro. Hay que transformar el entendimiento. Perdóneme, agarre todas esas cositas que al fin y al cabo no lo van a llevar a ningún lado. Porque esos son círculos. Y da vueltas. Y da vueltas. Y la filosofía. Y el universo. Y da vueltas. Y luego, cuando llegamos a la pregunta más esencial, que está aquí. A la pregunta más esencial, no tiene ninguna respuesta. Si usted se muere hoy, ¿a dónde iría su alma? No, es que lo que pasa es que el universo no tienen respuesta para esa pregunta, que es la pregunta esencial en la vida. La esencial en la vida es esa, el conocimiento que tenga usted. Si usted tiene a Cristo en su corazón, ¿a dónde iría su alma al morir? Usted me puede venir a hablar de un montón de dioses y un montón de religiones, me puede hablar de lo que usted quiera, pero mira, ninguna de esas, como me decía alguien hace unos días, pero es que hay un montón de libros, me digo, que han salido en el mundo. Ese es un libro de los judíos, escrito para los judíos. Este es el único libro en la historia que se proclama a sí mismo ser inspirado por Dios. El único. Ser inspirado por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. El único libro en la historia, el único que presenta a un Dios que no le da la fecha cuando murió, que presenta a un Dios que no le dice, para ir a conocer la tumba de este hombre sabio que existió, tienes que ir a Jerusalén, porque usted va, llega a la tumba y entra y se encuentra con algo raro. La tumba está vacía, porque Él está vivo y está sentado a la diestra del Dios Padre. Entonces, pastor, ¿qué es lo que hago? Hay que renovar el entendimiento. Hay que renovar el entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque hasta entonces vas a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Estoy hablando de inteligencia espiritual y partimos del hecho de, en primer lugar, conocer la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Incline su rostro, vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Señor, haznos sabios
en el conocimiento de tu voluntad. Espíritu de Dios, muévete entre nosotros, Señor, con libertad. Permitimos, Señor, que transforme nuestro entendimiento. Queremos conocerte. Queremos conocerte, Señor. Sabemos que existes. Te queremos conocer. Queremos tener comunión contigo, Señor. Queremos sentarnos a tus pies, escuchar tu palabra, oír tu sabiduría, aumentar nuestra inteligencia y usar esa sabiduría, esa inteligencia para hacer la diferencia en la vida de otras personas, para hacer la diferencia en este mundo. Querido Señor, tu palabra dice que si alguno se considera falto de esta sabiduría, que la pida a ti y que tú la vas a dar. Queremos salir de este lugar más sabios. Queremos aplicar ese conocimiento que tenemos a nuestros pies, a nuestras acciones, a nuestro diario vivir. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo como el Señor y Salvador de su alma, y usted me dice: pastor, yo siento en mi corazón el deseo de entregarle mi vida a Cristo. Yo quiero recibir a Jesús como el Salvador de mi vida. Si hay alguna persona en este momento que quiere entregarle su alma a Jesús, que quiere recibir a Cristo como el Salvador de su vida, yo le invito donde está. Levánteme su mano. Quiero orar por usted. ¿Habrá alguna persona? Alguien que dice: pastor, yo quiero conocer a Dios de una manera más personal. Quiero entregarle mi vida a Cristo. Si hay alguien, póngase de pie o levante su mano. Habrá un consejero aquí en nuestra iglesia que se va a acercar a usted para explicarle cómo usted puede hacer esto. Si hay alguna persona, venga a los pies de Jesús. Cuando una persona le entrega la vida a Cristo, hay perdón de pecados, hay vida eterna, comienza una vida nueva. Permítale a Dios hacer el cambio en su alma. Permítale a Dios cambiar su corazón, cambiar su vida. Mientras oramos, si hay alguna persona, levante su mano donde está. Venga a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. Dígale al Señor a través de una oración de fe, de esta manera: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por tu muerte en la cruz. Y en este día abro mi corazón, Señor. Ven a mi vida, ven a mi alma. Te reconozco como el Señor y el Salvador. Y te doy gracias por tu sangre. Esa sangre derramada en la cruz, sin la cual nadie se puede salvar. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a que siga creciendo en el conocimiento de Jesús. Padre querido, que esta semilla que hemos sembrado en los corazones pueda dar su fruto. Tu palabra promete que nunca, nunca, nunca regresa vacía, sino que logrará el propósito para el cual fue enviada. Bendícele nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta tarde a las 6 tenemos Santa Cena. Palabra del Señor. Que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo les acompañe.